Alerta informativa. Alerta informativa que nos llega desde el Ministerio Público, porque vean ustedes lo que está informando la Fiscalía de Familia de Lima Norte, que ya ha iniciado la investigación preliminar de oficio contra los que resultan responsables por la presunta infracción penal de instigación al consumo de drogas en agravio de la menor que falleció en el distrito de Independencia. Esta menor que aún se investiga cómo llegó a consumir estas pastillas de benzodiazepina, que es lo que ha dado positivo. Ayer se lo mostrábamos en exclusiva, además aquí en Al Día, en conversación con el abogado, porque se tiene que llegar a descubrir, Lucho, quién le dio esas pastillas. Por supuesto, y si se confirma estas versiones o estas sospechas de estos retos virales, ¿no?, que se están dando en las redes entre escolares. Pero bueno, vamos a seguir con el hilo informativo primero de esta comunicación que ha dado hace instantes nada más el Ministerio Público. Dice también: asimismo, contra los que resulten responsables del presunto delito contra la integridad personal en perjuicio de la víctima, la alumna de la institución educativa Imperio del Tahuantinsuyo en Independencia, a fin de establecer los actos de negligencia y falta de cuidado. Pero hay uno más. Hay uno más, seguimos con el tercer tuit, ahí lo tenemos. El equipo fiscal ha solicitado información pertinente a la institución educativa en el Hospital Cayetano Heredia. Entrevistó a la madre de la menor y al médico tratante, a la vez que requirió el informe médico y el resultado de los exámenes practicados a la víctima. Claro, esos exámenes que mostrábamos además y que salieron negativo a diferentes tipos de droga, pero sí salía positivo a benzodiazepinas, que lo explicaba ayer el doctor Almerí, podrían ser un clonazepam, un diazepam, que son tipos de benzodiazepinas. ¿Quién le dio esta pastilla? Y además lo que deslizaban los expertos es que ha tenido que ser combinada con otro fármaco para causar la muerte cerebral, que es el diagnóstico que tuvo la menor. ¿Por qué dicen negligencia también en el tema de la atención, Lucho? Porque también se está reclamando por parte de los parientes de la pequeña por qué no se le llevó de inmediato por protocolo dentro del colegio a un hospital especializado o un hospital que tenga todas las áreas para atender una emergencia. Es lo que también reclama la familia, porque evidentemente los expertos, los médicos les han dicho que el desenlace pudo haber sido diferente. Correcto, los protocolos, ¿no?, que tienen que haber necesariamente en los colegios, en los centros educativos y en cualquier institución ante una situación como esta, ¿no? Puede ocurrir esta u otro caso de emergencia y tienen que saber reaccionar. Es más, estaba chequeando información ahí y algunos de los profesores tenían vehículos, o sea, hasta alguien se pudo haber ofrecido para poder llevar a la pequeña de emergencia y no esperar a que venga una ambulancia o un patrullero del Serenazgo, para de la misma trasladarla. Policía Nacional, en fin. Hay varios detalles todavía por esclarecer en esta situación. Lo bueno es que hay una investigación abierta por parte del Ministerio Público, pero vamos de inmediato en vivo con Sofía Gallegos, quien está en la morgue de Lima, porque de lo que se había conocido inicialmente, hoy se entendía iban a entregar el cuerpo de la pequeña, ¿no? Pero vamos a ver si eso se concreta finalmente también, porque entendemos que deben haber quizás también otro tipo de análisis o procedimientos de acuerdo a ley a raíz de esta situación. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sofía, te escuchamos. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Así es, bueno, aquí con la espera de la llegada de los padres de esta menor de 11 años que lamentablemente falleció ayer a las 4:45 de la mañana. Se espera que a las 11 los padres vengan a hacer una serie de trámites bastante engorrosos, como ya suele conocerse, y se puede extender hasta las 3 de la tarde, que sería justamente la entrega del cuerpo de la menor. Mientras tanto, hemos podido, previo a ello, conversar con el abogado de la familia, Mario Arribas, quien mencionó que hoy, además de la entrega del cuerpo de la menor, se espera recibir 2 certificados, el certificado de la necropsia y por supuesto también el certificado de inhumación, que va a ser importante para que la familia pueda determinar exactamente qué es lo que van a hacer. En un inicio ellos habían dado la posibilidad de que se pueda concretar la cremación del cuerpo de la menor. Sin embargo, el abogado Arribas dice de que esto podría complicar las investigaciones a futuro, lo cual él sugiere que realmente se proceda
proceda con el entierro y no con una cremación. Estamos nosotros aquí a la espera, además de poder conversar con la madre y padre, si es que se ha dignado algún representante del colegio responder a este pedido que ya se hacía muchas veces, que era acceder a las cámaras de seguridad del centro educativo para ver en qué condiciones justamente fue el apoyo o el auxilio que dieron las autoridades, llámese auxiliares o docentes o el propio director del colegio, cuando justamente desvaneció a la pequeña y cayó en el patio, producto justamente, como ya lo veníamos comentando, el consumo de 2 píldoras de la benzodiazepina, que ya lo habíamos dicho, viene de la familia de esta sustancia farmacológica del diazepam, que justamente es un ansiolítico, un compuesto para la depresión, para la ansiedad, y que obviamente su consumo debe ser recetado por un médico, ¿no? Entonces ya ustedes leían justamente el comunicado, en este caso el pronunciamiento de la Fiscalía, que ha mencionado que van a investigar y dar, por supuesto, con los autores justamente quiénes fueron o quién fue el que le dio justamente este compuesto a la víctima, a esta menor, por supuesto, que provocó justamente muerte cerebral y posterior a ello su fallecimiento. Vamos a estar nosotros aquí, por supuesto, en la morgue central de Lima hasta la espera de la llegada de los padres de familia, compañeros. Entonces, también las nuevas declaraciones que den los padres de familia, a quienes reiteramos nuestras condolencias, el dolor tan fuerte por el que están pasando, enterarse, además, pasar por este shock de saber que su hija primero presenta muerte cerebral, que ya es irreversible, y luego perderla de esta manera. Ellos, evidentemente, lo que estaban pidiendo, Lucho, ¿no?, el día de ayer, incluso de manera muy enfática, es que se les brinde las cámaras de seguridad. Quieren que se realice este análisis. Sabemos que por ser el tema de un colegio es delicado que salgan además estas cámaras a ser divulgadas, pero lo cierto es que la familia, el abogado sí lo necesita para el tema de saber cómo o con quiénes estaba la menor antes de terminar con este shot que lamentablemente acabó con su vida, ¿no? Claro, porque en medio de toda esta historia hay una declaración del papá de esta menor que señala que ellos tienen conocimiento, porque los niños comienzan a hablar ya a raíz de todo este tema, a contar de que anteriormente otra menor también, según la versión del papá, otra menor anteriormente también había consumido este tema, pero que a ella no le había afectado en ese sentido, que consumió una pastilla y básicamente le trajo problemas, digamos, estomacales, ¿no? Pero obviamente la cantidad que tú ingieras y también la capacidad que cada cuerpo cada organismo tiene es diferente. Distinto, así es, así que lo que se requiere aquí es llegar al fondo del asunto y determinar efectivamente si esto se trató de estos retos virales, si es una competencia entre escolares o si hay alumnos mayores que inducen a esta situación, o lo que sería peor, si hay personas ajenas, adultas, que ingresan también para darle estos medicamentos, que podría ser también sería escandaloso, otro tema. ¿no? Hay diferentes escenarios y dentro de estos escenarios no se descarta además que hayan obligado a la menor a consumir estas pastillas, se ha deslizado incluso también el tema del bullying. Vamos a ir escuchando lo que vengan revelando los padres, que lo único que piden es justicia en este caso, que no debe ser pasado por paños fríos, no debe quedar en el olvido, porque estamos hablando de una menor, además de quinto de primaria, que ha terminado así por consumir. Miren, ahí tenemos el documento, ¿cierto, Lucho? Lo que mostrábamos ayer, ¿no?, en exclusiva, que nos facilitó el abogado precisamente de los familiares de esta menor fallecida, donde estaba ahí los resultados del laboratorio, y había una lista, ¿no?, de varias sustancias a las que le habían hecho este seguimiento, este análisis, y todas salían negativo, 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 hasta llegar a la parte de benzodiazepina, donde fue la única de todo el listado que dio positivo. Lo que dijo ayer también el doctor Elmerí es que es muy probable que esta pastilla haya podido ser mezclada con otra que contenga cafeína, y ese cóctel sí es mortal, ¿no? Y lo hablaba por el tema de la hemorragia cerebral que le dio, que le provocó este consumo de estos medicamentos a esta niña. Y hoy lo escuchaba también a un especialista, un médico de Cedro en RPP, que él decía eso también. Que él decía eso, que debería haber, según su experiencia, otra sustancia que haya generado ese tema, porque dice que solo el consumo de benzodiazepina no genera normalmente este tema del derrame cerebral. Y es un dato no menor,
porque lo están manifestando los especialistas, lo que lleva además a que se haga una investigación mucho más profunda para saber qué es lo que combinaron y qué es lo que causó este derrame cerebral y muerte cerebral en la menor. Y a raíz de este caso, se ha evidenciado además que lamentablemente, porque estamos hablando de fármacos, benzodiazepinas, son fármacos que tienen que ser comprados en las farmacias con una receta médica. No es que voy y es como que pido un caramelo, no, tiene que tener una receta médica y lo que se ha evidenciado es que no